Niñas de segundo básico, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar una nueva guía del lenguaje y vamos a aplicar todo lo que hemos estado aprendiendo sobre los poemas. Así que esta guía de hoy es un taller escritor sobre los poemas y vamos a aprender a transformar preguntas poéticas y así también ir desarrollando nuestra escritura. Así que hoy vamos a ocupar nuestro estuche. Si quieren pueden ocupar también su cuaderno y el cuaderno de actividades del el texto escolar, pero el cuadernito ese que tiene las líneas rojas del lenguaje. Así que vamos a reunirlo, yo voy a compartir la pantalla con ustedes para que vamos revisando también nuestra guía y así poder desarrollarla. Entonces el objetivo de esta clase es escribir un poema aplicando las estrategias aprendidas y vamos a desarrollar la comprensión, vamos a ver también los poemas y la estrategia de visualizar, porque es importante poder aplicarla también acá para poder ir imaginando qué es lo que queremos expresar en nuestro poema. Así que ahora vamos a trabajar en el texto escolar, en las páginas 80-83 del cuaderno de actividades del texto, el texto del lenguaje, el que tiene líneas rojas en los bordes, para que lo puedan buscar, y vamos a ir entonces primero a la página 80. Recuerden que hemos estado aprendiendo sobre las características de los poemas, que esto llevan rimas. Recuerden que aprendimos las rimas, que eran las palabras o sílabas, tanto sílabas como consonantes o vocales, que tenían el mismo sonido al final. Eran palabras que iban a rimar en la sílaba final de nuestro poema, que le iban a aportar un ritmo, le iban a aportar musicalidad a nuestro poema. También recordemos que los poemas, niños y niñas, expresan emociones, sentimientos, expresan nuestras creencias, todo lo que relacionado a las emociones. Podemos acompañar estos poemas. Recuerden que también estuvimos aprendiendo los signos de interrogación y exclamación, que hoy también los vamos a ocupar para poder desarrollar también este taller escritor. Aparte de las rimas y de su propósito, el poema tiene una estructura, lleva un título, tiene versos y tiene estrofas. Cada uno de esos es la estructura de nuestros poemas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir un poema de forma creativa. Y se paso uno, conoce el propósito de la escritura. Observa cómo un niño transformó una pregunta poética. Entonces ahora vamos a ver este ejemplo. Miren, ¿cómo hacer una pregunta poética? Dice, ¿por qué los inmensos aviones no se pasean con sus hijos? Entonces la pregunta la transformó, ¿por qué los enormes barcos no pasean por la calle? Y aquí transformó la pregunta. Luego dice, pide prestada una pregunta, Pablo Neruda, de la página 78 y transfórmala. Entonces ustedes van a ir a la página 78 del libro y van a encontrar un poema de Pablo Neruda, de las cuales van a sacar la que más les llama la atención y la van a transformar en una pregunta poética. Entonces aquí ustedes la van a escribir ya transformada como pregunta poética. Luego dice, conoce el propósito de la escritura. Y aquí vamos a ir conociendo. Dice, ¿para qué vamos a escribir? Un poema. ¿Para qué? Para expresar sentimientos y emociones. ¿Y para quién? Para compartir con el curso o compartir con la familia. Luego vamos a ir a la página 81 que dice planifica la escritura, inventa tus propias preguntas poéticas y vamos a dibujar y escribe el nombre de dos objetos que sean importantes para ti. Entonces ahora vamos a inventar nuestras propias preguntas poéticas. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar y escribir dos objetos que sean muy importantes. Por ejemplo, para mí podría ser muy importante un objeto que sería una pulsera de piedras, y otro objeto muy importante para mí es una guitarra.
Esos serían dos objetos muy importantes para mí. Yo entonces los voy a acá dibujar y los voy a escribir. Ustedes tienen que buscar objetos que sean muy importantes para ustedes. Luego escribe una pregunta poética para cada uno de los objetos escogidos. Por ejemplo, yo escogí una guitarra y la pregunta poética sería, ¿cómo la guitarra puede tener una voz? Esa sería mi primera pregunta poética relacionada a la guitarra. Luego escogí la pulsera y ahí tengo que seguir realizando otra pregunta poética relacionada al objeto, a los objetos que ustedes escogieron. Sí, vamos a la página 82. Comparte las preguntas poéticas. Entonces aquí ustedes van a poder aquí ir como reflexionando sobre las preguntas poéticas y acá dice que van a trabajar en grupo. Dice, para ello desarrolla las siguientes actividades con un compañero. Acá lo pueden desarrollar con su familia, pueden escoger una pregunta con su familia, la puedes compartir con la familia ustedes, porque como ya saben, estamos realizando estas actividades en casa, no estamos en el colegio de forma presencial, entonces no vamos a tener un compañero o una compañera para poder realizar esta parte en conjunto, pero la pueden realizar de forma individual o también pueden ir preguntando en su familia las preguntas que más les llama la atención y así desarrollarla también en conjunto. Entonces después dice, lean las preguntas que inventaron y escojan la que más les gustaría poder responder. Entonces ustedes como ya ustedes escogieron dos preguntas, van a escoger una de esas dos preguntas, la que más les gustaría poder responder, la que más les gustaría poder desarrollar en el poema. Entonces respondan individualmente la pregunta que escogieron. Entonces, por ejemplo, si yo de mis dos preguntas escogí la pregunta relacionada a la guitarra, ¿por qué las guitarras? ¿Por qué la guitarra? ¿Por qué la guitarra no tiene una voz? Yo esa pregunta la quiero responder y voy a escribir su respuesta acá, donde me está indicando. Luego voy a ir al paso número 3, donde vamos a crear nuestro poema y vamos a copiar las respuestas y las preguntas de la página anterior, pero es importante también, niños y niñas, que puedan incluir un título. En este caso, mi poema se va a llamar La melodía de la guitarra y lo voy a escribir acá, en esta línea de acá, y luego ustedes van a poder ir también inventando el título relacionado a su objeto, y aquí yo voy a escribir cómo es la voz de las guitarras y la respuesta que sería la voz de la guitarra es el ritmo, es la melodía, es las cuerdas vibrando, esa sería como mi respuesta del poema. Ustedes deben hacer lo mismo. Entonces, para poder crear este poema con preguntas poéticas, es importante que entonces que desarrollen aquí, también pongan en práctica en la primera parte de nuestra actividad. Entonces, una vez que ya lo escribieron, vamos a ir al paso número 4, que también es súper importante, niño y niña, revisar nuestro trabajo. Entonces, acá ustedes tienen un cuadrito y unas caritas donde dice, ¿lo hicimos bien o podemos mejorar? Y si ustedes consideran que pueden mejorar en algún aspecto, pueden nuevamente corregir su poema y volver a reescribirlo. Entonces dice, en el poema ocupamos la respuesta a las preguntas poéticas y ahí ustedes marcar la carita donde dice lo hicimos bien o podemos mejorar y luego usamos letra clara separando las palabras con un espacio, lo hicimos bien o podemos mejorar. Entonces una vez que ya terminaron, van a escribir su poema en el cuaderno, lo van a escribir en el cuaderno y luego me lo van a compartir y lo van a compartir también con su familia, que sería el paso número 5, que es compartir y publicar las creaciones y estos maravillosos poemas que ustedes van a escribir. Ahora sí, niños y niñas, lo vamos a dejar hasta aquí. Si tienen duda o comentario, también quedo muy atenta, quedo aquí muy pendiente para que poder resolver y nos vemos en la siguiente clase de lenguaje. Les mando mucha energía, mucha motivación y por supuesto mucha creatividad para que puedan desarrollar estos poemas y crear las mejores preguntas poéticas que puedan imaginar. Ahora sí, me despido y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.